¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano, bienvenida a Sin Filtro. Una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad y de latinos reveló que José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente López Obrador, habitó una casa en Houston que pertenecía a un empresario ligado a Baker Hughes, una empresa que tiene contratos con Petróleos Mexicanos Pemex, señalando que esto era un conflicto de interés y que contradecía la narrativa del combate a la corrupción y la austeridad del presidente. Caroline Adams, la esposa de José Ramón, confirmó que la pareja sí vivió en esa casa, pero aclaró que esta fue rentada y que no conoció nunca al dueño de la casa. A su vez, en medio de un conflicto narrativo con los medios de comunicación, el presidente López Obrador respondió a la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y de Latinos, acusando a esta organización y al periodista Carlos Loret de Mola de orquestar un ataque contra su familia y exigió conocer cuánto gana Loret y Carmen Aristegui, entre otros comunicadores. ¿Cómo ha sido la respuesta oficial respecto a este conflicto? ¿Hay o no un conflicto de interés? ¿Qué sigue en este tema? ¿Y cómo está la violencia contra periodistas en México? Quede con nosotros, que estos son los temas de esta noche. Lo vamos a discutir con 4 jóvenes militantes de partidos políticos. Ya empieza la discusión, esto es Sin Filtro. El tema de los escándalos por el tema de la casa en Houston y el asesinato de periodistas en México es el tema de esta noche. Para empezar la discusión, el primer bloque será específicamente sobre la casa en Houston. La investigación de esta casa, de la casa donde vivió el hijo del presidente y su familia, ¿en qué consistió? Baker Hughes y Pemex, ¿hay o no conflicto de interés? ¿Cómo ha sido la reacción del presidente López Obrador? Bloque 2, tensión entre AMLO y la prensa. ¿Cómo ha sido la relación de la 4T, el presidente y los medios? Acusaciones en conferencias matutinas, derecho de réplica o ataques personales. ¿Deben o no ser públicos los ingresos de las y los periodistas? Y bloque 3 y último de la noche, violencia contra periodistas en el país. Asesinato de periodistas en México. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno federal y cuáles medidas ha tomado? Y conclusiones. Y para empezar la discusión, me da mucho gusto recibir en la mesa a Daniel Coria. Él es estudiante de Ciencia Política y Administración Pública en la UNAM y es militante de Morena. ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto. Hola, Genaro, muchas gracias. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Recibo también a Guillermo Ruiz Tomé. Él es estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales en la UNAM y concejal del Partido Acción Nacional en la Alcaldía Álvaro Obregón. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, muchas gracias, Genaro. Saludarte a ti, a mis compañeras, compañero y a toda la audiencia. Bienvenido. Saludo a Alejandra Andrade. Ella es militante del PRI y es consejera política nacional. ¿Cómo estás, Alejandra? Muchas gracias, Genaro. Feliz de estar nuevamente aquí con ustedes y un saludo a mis compañeros que hoy estaremos en esta mesa de debate. Bienvenida. Y saludo Gracias. a Cristina Rodríguez. Ella es egresada en física por la Universidad de Sonora y militante de Morena. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos, a todas. Y pues aquí andamos. Al contrario, gracias a ti. A ver, empezamos primero, si quieren, con el tema de la investigación de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. A grandes rasgos, ¿quién quisiera empezar explicando un poco qué es lo que revela esta investigación, en qué consistió? Que además se une también, digamos, a lo que la periodista del periódico Reforma, la columnista Penilei Ramírez, dio seguimiento también a este tema y publicó, lleva 2 columnas dedicadas a este tema. Si quieres, a ver, empezamos contigo, Guillermo, para que nos des un panorama de para ti qué representó esta investigación y en qué consistió. Totalmente, muchas gracias, Genaro. La verdad me parece que llegamos a un punto de inflexión totalmente nuevo en el gobierno federal. Sin duda, Mexicanos contra la Corrupción es una de las mejores instituciones de la sociedad civil que tenemos en este país. Desde su fundación se ha encargado de enmascarar a la corrupción de la administración pasada. De ahí vienen varios escándalos de la estafa maestra y ha tenido un seguimiento constante a los casos de corrupción. Entonces creo que esta investigación que viene de una de las organizaciones con más legitimidad y que aparte hace o da a conocer Latinos con Loret es de suma importancia. ¿Y sabes por qué? Y creo que fue lo que más le molestó al presidente, y esa molestia la hemos visto en la mañanera constante, casi con lágrimas y con un coraje durísimo, es que ataca al punto que más le duele. En primero es su familia, y que se le acaba el discurso de austeridad, que es un discurso que ha querido permear con la ciudadanía. A mí la verdad sí me da mucho coraje porque, a ver, no está mal que el hijo del presidente tenga una casa, que viva bien, que viva en Houston, pero lo que sí está mal es que no se transparente
por qué vive ahí. Vemos que tenemos conflictos de intereses, porque pues que José Ramón López Beltrán viva en esa casa en Houston no se da por su esfuerzo, sino se da también porque se tiene contratos con Baker Hughes que hace con Pemex. Entonces creo que aparte de romper el discurso de austeridad republicana y de vivir con solamente 2 pares de zapatos, como dice el presidente, también lo peligroso es que estamos viendo los conflictos de interés y que este gobierno, con opacidad y corrupción, está entregando contratos pues, a beneficio de la familia del presidente. Y que no es el primer familiar del presidente que sale con escándalos de corrupción. Ahí tenemos a sus 2 hermanos que también se han dedicado a mover dinero público de donde lo saquen, quién sabe, pues para las campañas de Morena. Daniel, ¿coincides con esta lectura? ¿Qué es para ti y en qué consistió esta investigación en torno a la casa de Houston? Yo creo que fue una fachada totalmente fabricada. O sea, desde que tú ves el reportaje, el primer reportaje de Mexicanos contra la Corrupción, ves lo tendencioso que es, desde cómo empiezan a plantear las cosas, las palabras que utilizan, las frases que ocupan, y además quién lo presenta, el hecho de que lo haya presentado. En primera, Mexicanos contra la Corrupción, hay que ver quiénes son de sus principales, que es Claudio X, que si no saben la gente, Claudio X es el padrino de muchos, y especialmente el que está, pues, llevando a cabo una alianza contra el PAN, el PRI, el PRD. Entonces, es importante mencionarlo. También Loret de Mola, uno de los que hizo un montaje durísimo, como fue el de Florence Cassés, que creo que eso ya te habla de la calidad del periodismo que hay. Entonces, tú ves una fachada que a lo mejor pintada, aparte fueron tan pocos originales que le pusieron la Casa Gris, ni siquiera pensaron algo más, porque intentaron relacionarlo igual que con la Casa Blanca de Angélica Rivera y de Enrique Peña Nieto, cuando no tiene nada que ver. Es una mentira tras mentira, se desmiente lo que dice y salen con otra mentira e intentar posicionarla. Además, con una cantidad de dinero abismal que se ha visto en redes sociales. Yo nunca había visto tanto que posicionar un tema como fue la Casa Gris, con bots a 1000 por hora en Twitter, y también los medios de comunicación que abonaron a esa conversación e inflaron una conversación que no trae nada de fondo. Y lamentablemente se posicionó tanto que tuvo que llegar al presidente, y que el presidente, como es, lo negó, porque no es así. Ya salió una investigación hace poco de una auditoría que hicieron, que no se hizo en México, se hizo en Estados Unidos por un despacho encargado con una gran reputación, que niega totalmente un conflicto de interés, y aún así se sigue hablando de que hay un conflicto de interés cuando no hay. Entonces creo que es algo fabricado totalmente, inflado por grandes intereses, y más cuando vemos que el principal orquestador y que financia es alguien que está en el partido de oposición, los partidos de oposición, en la alianza de Va por México. Bien, a ver, ¿coincides con esta lectura? Eso no, ya lo decía Daniel, que han querido relacionar esta casa de Houston con la casa en su momento de Angélica Rivera, y en donde sí hubo una demostración directa de un conflicto de un conflicto ligado, digamos, a una empresa contratista del gobierno del Estado de México, en donde Enrique Peña Nieto había sido gobernador. ¿Tú ves una relación también en ese sentido, como ha mencionado Daniel, Alejandra, o son cosas aparte? Gracias, Genaro. Mira, yo considero que sí es importante esclarecer este tipo de situaciones, ya que el presidente Andrés Manuel siempre, cuando fue oposición, siempre al gobierno en turno, era el primero en exigir que se esclarecieran, que fueran transparentes ante estas situaciones. Y aquí lo interesante, y hay que resaltar, es de que el presidente siempre predica y ahorita no está llevando el ejemplo, no lo ha hecho con hechos. Su familia, podemos decir que no vive de una manera como el presidente siempre ha dicho que debe de vivir la familia de un funcionario. También es importante recalcar que ha hecho uso de su posición como jefe de Estado al revelar información privada de una persona que no es un funcionario público, como lo es el periodista Carlos Loret de Mola, donde se violó ese derecho a la privacidad, en donde reveló datos ahí con errores de dedos y de repentina improvisación. Yo creo que eso sí hay que poner sumamente ahí importancia y respetar, no violar ese tipo de privacidad de derechos, de protección de datos, y con un alegato tan básico del presidente en decir que si él puede, ¿por qué él no?
Yo creo que hay que ser claros, hay que hacer las investigaciones necesarias para esclarecer si existen o no un conflicto de interés entre estas empresas extranjeras y entre la familia del presidente. Yo creo que es importante porque tampoco el presidente ha dado una respuesta clara y contundente con la situación laboral de su hijo y cómo podría decir que él tampoco tenía idea de que la casa estuviera a nombre de su nuera. Yo creo que hay una falta de congruencia en lo que dice cada mañana. Yo creo que los ciudadanos merecemos que se esclarezca este tipo de situaciones y que el gobierno sea transparente, como siempre lo ha manejado durante los 12 años que estuvo haciendo campaña. Él siempre exigía a los gobernantes en turno que fueran transparentes, así que él debe de predicar con el ejemplo. Bien, ¿cómo lo ves tú? Y quisiera preguntarte también si coincides con lo que se ha dicho, sobre todo por parte de los compañeros Guillermo y Alejandra Cristina, en torno a esta investigación. O sea, sí es para ti, sí revela que hay un conflicto de interés entre Baker Hughes y Pemex. ¿Te dice algo esta investigación? ¿Contradice la narrativa del presidente el hecho de que uno de sus hijos viva pues en una casa que demostraron pues, que era una casa muy bonita, con una alberca pues, prácticamente semiolímpica y demás? ¿O cómo lo ves? ¿O hay que separar a los padres de los hijos? Digo, es pregunta. Mira, de entrada, pues a mí me gustaría hablar de que hay varios temas, a pesar de que estamos dentro del tema general que tiene que ver con la casa esta donde vivía el hijo de Andrés Manuel, son varios temas los que se están poniendo en la mesa y me gustaría como opinar un poco de cada uno de ellos. En primera instancia, yo creo que cada quien es particular y tiene que defenderse a sí mismo. Entonces, estas no son opiniones, lo que voy a decir a continuación no son opiniones, así como de que yo me pongo enfrente del hijo de Andrés Manuel o de cualquier otro político o política, sino que cada quien se tiene que ser responsable de qué hace bien, qué hace mal, etc. Entonces, dicho lo anterior, yo primeramente diría, pues no tendríamos en primer lugar nada que observar en el sentido de que no es dinero público, es decir, efectivamente hubo un señalamiento y después salen las empresas estas que supuestamente están ligadas, donde está el conflicto de intereses y dicen, no, nosotros no manejamos esos contratos, nosotros no le entramos a eso. Sale la nuera es creo la esposa del hijo, y dice, no, yo renté esa casa, era de mi dinero, estábamos trabajando acá, y no. Y aún así hay una carpeta de investigación en la Fiscalía donde van a ver si efectivamente se revela o hay algo más que indagar ahí. Pues esperémosla. Pero creo que los comentarios que hacen es ya, uno, al decir que se compara con lo que están, con la casa de la gaviota, pues creo que haría falta ajustar un poco ahí las dimensiones de qué es, qué no, porque acá efectivamente era un periodismo, un reportaje que tenía unas bases muy bien fundamentadas, donde no salía una empresa a decir, no, miren, nosotros no la pagamos, como en este caso sí es. Por otro lado, entonces, dicho eso, pues es su casa rentada, etc. Por otro lado, quieren tener una discusión sobre si es congruente o incongruente que el hijo de Andrés Manuel viva como viva. Entonces, ¿por qué le hicieron, es una pregunta que me surge, ¿por qué le pegaron de gritos cuando hace un año, creo un par de años, el entonces diputado Alfonso Ramírez Cuellar dice, hey, vamos a hacer un indicador con el que podamos medir la riqueza de la gente? Y entonces decían, no, porque luego quieren quitarnos todo y no van a querer que nadie viva bien. Entonces yo me pregunto, pues estamos en contra de que la gente tenga dinero, luego a la gente que militamos en Morena, militamos en la 4T, nos dicen, oye, tú no puedes tener tal cosa, no puedes tener un iPhone, no puedes andar en carro porque pues tú según no quieres nada, y decimos, no, la idea se trata de que haya más condiciones para que más personas adquieran otros productos, otras formas de vida, que tengan acceso a las mismas cosas que nosotros y nosotras tenemos. Entonces eso es por un lado. Y ya nada más para cerrar, diría que para mí sí es importante, por el señalamiento que hacía la compañera hace un momento, sí es importante saber de dónde se financian los medios, porque creo que cada medio dice
o pone el énfasis en los puntos donde qué quiere informar de acuerdo a cuáles son los intereses que vienen detrás. Entonces, por ese lado yo sí diría, pues sí me parece importante saber cuánto y quiénes financian a tal o cual reportero que lo llevan a opinar tal o cual cosa o a hacer tal o cual reportaje. Bien, déjame hacer una pausa porque nos fue el tiempo de este bloque. Regreso para escuchar una segunda ronda respecto a este tema de la investigación y si hay o no conflicto de interés, sobre todo por el tema de la relación de Baker Hughes con Pemex. Y ya lo introdujiste, Cristina, el tema de los medios de comunicación y si deben o no ser públicos sus ingresos, si es una cosa de interés pública o no, el que se conozca este tema. Regresamos justo después de la pausa con estos temas, no te vayas, esta es la mesa de Sin Filtro. Estamos de regreso en la mesa de Sin Filtro, esta vez hablando sobre el tema del conflicto por la casa de Houston en la que vivió el hijo del presidente, la relación con Baker Hughes y la relación de la 4T con los medios de comunicación. Esta noche hablando con Alejandra Andrade, militante del PRI, consejera política nacional, Guillermo Ruiz Tomé, estudiante de Derecho y de Relaciones Internacionales en la UNAM y concejal del PAN en la Alcaldía Álvaro Obregón, Daniel Coria, estudiante de Ciencia Política y Administración Pública en la UNAM, militante Morena, y Cristina Rodríguez, egresada en Física por la Universidad de Sonora y militante también de Morena. A ver, empiezo ahora contigo, Alejandra, si quieres, para cerrar un poco el bloque anterior sobre la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y de Latinos. Para ti, ¿hay o no, entonces, conflicto de interés, digamos, por el tema de la relación de Baker Hughes y de Pemex? El hecho de que hayan dado a conocer las facturas de la renta, Caroline Adams las hizo públicas, ¿cierra el tema ya o crees que tenga todavía más aristas y que vaya a seguir dando, digamos, narrativamente y en la discusión pública dando de qué hablar? Gracias, Genaro. Mira, las investigaciones internas de ambas empresas dicen que no existe ningún conflicto de interés, pero quedan todavía, como bien lo mencionan mis compañeros, muchas dudas que hay que aclarar y hay que ser transparentes en estas respuestas y que del lado estadounidense la empresa, los accionistas de la empresa ya han exigido que se haga una investigación de manera exhaustiva. Y bien por ellos, pero ¿qué tenemos del lado mexicano? Hemos visto un claro posicionamiento de Morena, que han cerrado filas al presidente Andrés Manuel ante esta investigación y su posicionamiento del presidente y de todos los de su partido, es decir, que esto es un complot para él, para su partido, para la imagen, atacar este movimiento que es Morena, ¿no? Aquí lo único que es importante recalcar y lo que decimos es de que el presidente no ha avanzado en nada de lo que ha hecho desde que inició su administración y con esta situación que sin duda, como bien lo decía mi compañera, no es relevante si tiene una casa o tiene un auto o la vida de los hijos, porque el presidente también ha dicho que eso es punto y aparte, que la vida personal y la vida de su familia no tiene que ver nada con la política. Claro que tiene que ver cuando él es el principal promotor de que tiene que ser todo transparente y que todo tiene que ser de una manera sencilla y de una manera de tener austeridad, ¿no? En este gobierno. Vemos que el gobierno sí, entre comillas, está siendo austero, pero la familia del presidente y el presidente en particular ahorita no está haciendo nada de lo que siempre ha dicho. Yo considero que sí es importante que se llegue a una situación donde sea transparente y la ciudadanía sea la principal beneficiada de esto, porque sí existen todavía muchas dudas vacías. Yo creo que no nada más con la explicación ahorita, como bien lo comentaba, que ya con eso quedaríamos como tranquilos. Yo creo que sí merecemos que haga un desglose más. ¿Coincides con esto? ¿Se merece un desglose más, Cristina, o ya se termina el tema? Y si quieres también empezamos ya a hablar un poco de, no solamente de la reacción del presidente, sino ya lo adelantabas tú, la relación del presidente con los medios de comunicación. Me parece muy interesante también, quería comentar la narrativa que dicen de comparar esto con la Casa de la Gaviota, porque, y al mismo tiempo exigir transparencia, porque yo ahorita estaba tratando de hacer memoria, y yo creo que no recuerdo una sola vez que el presidente Peña Nieto se pusiera a aclarar ese tema. Y Andrés Manuel, pues les guste o no les guste, propuso desde que llegó al gobierno este ejercicio que la verdad, en lo particular, yo considero
democrático que tiene que ver, y de rendición de cuentas y de transparencia, que ese es el ejercicio de la mañanera. Entonces ahí todos los días, de hecho, pasa algo e inmediatamente estamos pensando, a ver qué va a decir el presidente mañana. ¿Qué le van a preguntar? Porque le pueden preguntar lo que sea. Yo lo único que recuerdo de cuando salió La Casa de la Gaviota es que salió este video mal producido con todos los cortes donde ella se la llevaba así parpadeando, casi invitándonos a decir todo esto es falso, porque al mismo tiempo está diciendo que había comprado una casa de millones y millones de pesos con el sueldo de una actriz de Televisa. Cuando realmente las actrices de Televisa dicen, nosotros no ganamos eso. Pero bueno, yo creo que ejercicios como este, donde se está cada día confrontando cuáles son las realidades, son muy sanos, porque la verdad creo que han enriquecido muchísimo el debate público. Antes nos quedábamos hasta una parte hasta especulativa, y ahora, como bien dices, pues se le pregunta, y qué es lo que sigue. Pues vemos sus reacciones, vemos si se emprenden o no acciones después de eso. Se pueden empujar ciertos temas desde ahí, es decir, hay una exposición tal que la verdad yo nunca había visto que se le diera de esa manera el poder a la gente. ¿Por qué? Porque los periodistas que entran ahí además no son periodistas únicamente de los medios macro comerciales, sino puede registrarse cualquier persona, incluso hasta ahora como se ha popularizado mucho el hacer el reportaje de noticias por medio de youtubers, pueden entrar, pueden preguntar, pueden decir, que eso es algo que no se podía antes, realmente no se podía antes. Entonces yo me quedaría con esto, cerraría diciendo qué mayor ejercicio de transparencia que ese. Y respecto a lo de la casa del presidente, del hijo del presidente, efectivamente es su hijo, y a mí no me gustaría que me culparan por lo que hacen o no hacen mis padres, o que me juzgaran por lo que hacen o no mis padres. En este caso, pues sí, efectivamente, él lleva la gran responsabilidad de que es el hijo del actual presidente de México, que tiene un proyecto de nación no solo detrás, sino que lo acompaña día con día, y eso lo limita en muchas cosas, sí lo limita en muchas cosas, pero no le debe de impedir, y como es este caso, de vivir su vida siempre y cuando no sea del erario, siempre y cuando no sea a costa de la figura, de la investidura de su padre para conseguir cosas, y yo creo que este no es el caso. Y si es el caso, pues venga, y denunciémoslo, y juzguémoslo, pero no lo es. Bien. Guillermo, ¿quieres contestar a lo que mencionaba la compañera de Morena? ¿Quieres también incluir ya el tema de la relación de la 4T y en específico del presidente con los medios de comunicación? Sí, la verdad, empiezo con eso. Me parece muy preocupante y más que preocupante, muy triste que vengan aquí a lavarle la cara a mecanismos que no han funcionado. No sé, en verdad, mi compañera Cristina, con qué cara puede decir que la mañanera es algo innovador, es algo accesible, es innovador, o que ahí se solucionan los problemas, cuando hace poco una compañera periodista fue a pedir por su vida porque tenía miedo. Fue a una mañanera a pedir por su vida y a pedirle al presidente ayuda porque tenía miedo. ¿Y qué pasó después? Que lamentablemente la compañera fue asesinada por la nula estrategia de este gobierno en la protección a periodistas. Y a periodistas no me refiero, como dices, a los grandes, a Carlos Loret, a Broso, a Denise. Me refiero a los periodistas de calle que están cubriendo los temas locales o que están cubriendo en las motos. Estamos en el sexenio, llevamos los 3 años con más muertes a periodistas. Entonces, la verdad, sí me indigna que vengamos a lavarle la cara a una persona soberbia que se ha dedicado a estigmatizar a la prensa y que su ejercicio democrático no resuelve nada. También un día en una mañanera dijo que a más tardar en 30 días iba a dar un informe de por qué había desaparecido los fideicomisos y por qué habían sido corruptos. Informe que ya llevamos más de 400 días esperando.
El presidente se para a dar misa en la mañanera, a dar sus lecciones morales, a mentirle al pueblo de México y no a gobernar. Eso en el tema de la mañanera. Y también me parece preocupante que Daniel comenta que el único argumento que tenemos de la oposición es que no tenemos creatividad y que irnos a lo absurdo de que si la casa gris o la casa blanca. Aquí lo preocupante es el conflicto de interés de un gobierno que juró ser honesto, que juró ser diferente, y en un gobierno donde el 70% de los contratos es por adjudicación directa, y donde vemos aquí que, bueno, pues sí, Baker Hughes hizo su investigación, le hizo la auditoría al mismo Baker Hughes para mostrar que Baker Hughes tenía todo en orden. Entonces, pues claro, van a salir a decir que todo está bien, pues si tienen contratos millonarios dados por Pemex. Mexicanos contra la... Y también diciendo con adjetivos ad hominem de que si Claudio, que si mexicanos contra la corrupción. Yo creo que le guste a quien le guste, Mexicanos contra la corrupción ha sido una institución fundamental en construir la lucha contra la corrupción en este país. Entonces, no es que si es Loret, no es que si es Broso, yo creo que son las y los compañeros que han sido asesinados bajo esta administración por el nulo acompañamiento. Entonces, cerrando estos dos temas, Genaro, me parece la verdad triste y lamentable que nuestras generaciones no puedan reconocer que la mañanera es una simulación y tampoco puedan reconocer el conflicto de interés. Y no fue el dinero quien posicionó el tema de la casa gris en medios, fue el malestar de la gente, porque tendrías que trabajar 320 años con el salario mínimo, que es lo que gana la mayoría, para poder vivir como el hijo del presidente. Yo creo que eso fue la indignación. Daniel, ¿qué le contestarías a Guillermo? Y también preguntarte sobre estas acusaciones en las conferencias mañaneras. El presidente dice que es un diálogo circular, que es un derecho de réplica. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero para aclarar lo de la casa gris y de ya pasar al otro tema, creo que es importante primero aclarar. El primer punto es que ya quedó demostrado a nivel nacional y también en el exterior por la investigación que hicieron, la auditoría que hizo. Además, aclarar que esa auditoría no la hizo la empresa ella misma, sino contrató un despacho que está con mucho prestigio, como lo mencioné al inicio, donde demuestra que no hay conflicto de interés. La propia Carmen, que fue una de las principales promotoras, Carmen Aristegui, dice que no hay conflicto, que hasta la fecha no hay conflicto. Entonces, ese punto ya queda aclarado. Otro punto que es importante y que sí se tiene que decir es saber quiénes son los que promueven, o sea, quiénes son los que investigan, con qué fines. Saber que Latinus está financiado por el hijo de Roberto Madrazo, priista, y que en el caso de Mexicanos contra la Corrupción está Claudio X, que es el promotor de la alianza entre los partidos de siempre, del PRI, el PAN y el PRD. Claro que es importante decirlo y claro que es importante puntualizarlo, y creo que hace muy bien al debate público también empezar a ver qué tipo de periodismo queremos. Hemos visto que ha estado cargado de mentiras tras mentira, y claro que lo han inflado. O sea, se ha visto en Twitter, por poner un ejemplo, de los bots que han estado en los space que tuvieron, y de los periodistas que también se posicionaron, que no se posicionaron cuando la propia Carmen sufrió en verdad censura, cuando en verdad sufrió hostigamiento por parte del poder. Y creo que otro tema que también es importante y es necesario que se empiece a hacer un debate público, además del periodismo que queremos, de saber los recursos que hay, de saber detrás de quién están los medios. Porque no solamente hay un dueño y es dueño de la televisora y ya. Ese mismo dueño que es dueño de la televisora también es dueño de un banco o también es dueño de una tienda. Hay muchos intereses de por medio que van más allá de un medio. Entonces creo que es importante y necesario que se empiecen a aclarar eso para que la gente sepa qué ideología trae cada medio, qué ideología trae cada periodista. Creo que es importante, y que la propia gente con su criterio pueda saber qué creer, qué no creer, o saber de qué lado va este periodista o qué este medio. Entonces creo que es importante. Muy bien, pues se nos fue el tiempo de este bloque. Déjenme hacer una pausa, regresamos para el tercer bloque, retomamos si quieren este tema y pasamos también al de violencia contra periodistas y qué hacer ante esta epidemia de asesinatos de personas que se dedican al oficio de informar, al oficio del periodismo en México. No te vayas, regresamos a la mesa de Sin Filtro. Estamos de regreso en la mesa Sin Filtro, ya para el bloque 3 de la noche. Vamos a hablar ahora sobre el tema de la violencia contra periodistas, asesinatos de periodistas en el país, la respuesta del gobierno federal y cuáles medidas se han tomado. Empiezo ahora contigo, Cristina.
Justamente este es uno de los problemas que tiene México más graves. En efecto, mencionaba Guillermo en una de las conferencias mañaneras, una periodista de Mexicali acudió a pedir auxilio, a pedir ayuda. Su vida estaba en peligro. Días después, pues apareció muerta y evidentemente pues no sirvió de nada el mecanismo de protección de periodistas que existe en México. Evidentemente esto es un tema que no es nuevo. Ocurre desde inicios del sexenio, de inicios del milenio. Desde el año 2000 la cifra de violencia contra periodistas ha ido en aumento, también contra la clase política y en general de los homicidios en el país, pero el tema de la violencia contra periodistas es uno en el cual este sexenio ya vamos a rebasar la cifra de los asesinatos de periodistas con respecto a los anteriores. ¿Qué decir de esto? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es muy cierto eso que comentas, que es un tema muy delicado. Cuando se habla de seguridad, yo creo que, y sobre todo de violencia, que es resultado de que hasta pues, cierto punto hay una descomposición en el país, tenemos que ser muy responsables con lo que decimos. Creo que no podemos acusar a diestra y siniestra haciendo un circo de estos temas. Eso no ayuda, porque creo que no ayuda a realmente tener un debate serio de esto. Me parece que hay que entender que las cosas, como bien dices, no son de un día para otro, no empezaron ni con el gobierno de Andrés Manuel, ni con el gobierno de Peña Nieto, ni con el gobierno de Felipe Calderón, pero ha ido en aumento pues este fenómeno contra los periodistas. Hay que enfrentarlo, hay que asumirlo, y hay que tomarlo muy en serio. Creo que como todo es perfectible, creo que efectivamente pues ha habido muchos ejemplos desagradables donde pues periodistas, hombres, mujeres pierden la vida, pero también hay que decirlo que como nunca hay un intento por resarcir el daño, un intento por investigarlo, por hacerle frente, porque ya no se venga perpetuando más de lo mismo, cuando era el Estado el que era el principal persecutor de los políticos. Por ejemplo, ahí está el ejemplo de Jesús, se me fue su nombre, pero Jesús era el periodista que estuvo hasta encarcelado porque era enemigo político, llegó a ser enemigo político del presidente Felipe Calderón por las declaraciones que hacía. Es decir, ya hay un viraje en ese sentido, y podemos decir, ya México se convirtió en un país seguro porque se está implementando una nueva estrategia de seguridad. Pues no, muy seguramente podremos decir que no, que México ya es un lugar seguro, o todos los estados son espacios seguros para mujeres, para periodistas, para personas de la comunidad LGBT. Pues seguramente podremos decir que no, pero lo que sí podemos decir es que como nunca se ha estado trabajando en tratar de darle un enfrentamiento y sobre todo un para atrás a este tipo de delitos. Ya nada más cerraría mi participación contestando también a la compañera Alejandra, que decía que en México, que en el gobierno de Andrés Manuel no se ha hecho nada, que el presidente no ha hecho nada. Yo te voy a decir que sí ha hecho en temas de seguridad, con cifras, porque insisto, creo que tenemos que ser muy, muy responsables. En 7 años que se hizo la medición, el homicidio doloso de enero del 2015 a enero del 2022 ha bajado un 14.4%, el robo en general un 28%, el robo de vehículos un 39%, el secuestro un 66%, el feminicidio un 32%, la violencia familiar un 27%, la extorsión un 15.6%. Me refiero a delitos del fuero común. Y sí, con esto quiero decir que que México es el país más seguro del mundo y que ya no pasa nada y que ya no ocurren feminicidios y que no quiero decir eso. Pero estoy diciendo que vamos por buen camino por esta estrategia de seguridad que se está tomando. Gracias. Daniel, ¿coincides con esto? ¿Hay un cambio de verdad en esto? ¿Y qué decir ante, pues, a pesar de estas cifras, la violencia contra periodistas pues, sigue al alza? No, yo creo que hay un cambio y un cambio total. O sea, el claro ejemplo es que justo tengan que recurrir a la mentira, tras mentira, inventar cosas, es porque ven que en verdad está haciendo un cambio y está tocando los intereses de los que se creían dueños de esa mafia de poder que tanto hablaba.
el presidente cuando era candidato y que ahora la vemos que en verdad existía. Y que tan es así que vemos el caso de la mañanera, que es totalmente un cambio de cómo se comunicaba. Antes, la réplica que había de los gobernantes con los periodistas era tras bambalinas, por medio de dinero, contratos multimillonarios. Ahora tenemos un presidente que da la cara de lunes a viernes y que se deja preguntar y responde las cosas. Sobre todo, creo que eso es súper importante y que no lo hemos visto nunca, no solamente en México, sino en el mundo. Entonces, creo que es importante decir eso. Igual también lo de la réplica, creo que es importante también cuestionar a los periodistas, porque los periodistas también tienen una gran responsabilidad. La audiencia que tienen es de millones, miles de personas que los escuchan, y también tiene que haber responsabilidad en ellos, en lo que dicen, porque puede afectar de una manera muy importante lo que piense la gente. Porque así como la gente va con un doctor y cree en el diagnóstico que da, también la gente cree en el periodista, porque en teoría tiene que haber una ética y una investigación de por medio para decir lo que dicen. Entonces, no lo hemos visto y creo que es importante que justo empecemos a cuestionarnos qué periodismo queremos. Y respecto al tema de la violencia contra los periodistas, creo que es un hecho que no está funcionando bien la estrategia en ese tiempo, pero no es porque sea culpa del gobierno federal, también es una culpa que la tienen los estados, los municipios, sobre todo en los municipios es donde más se da ese tipo de violencia y que es importante, y sobre todo lo vemos, este gobierno está reconociendo que hay un gran problema en eso y está buscando cómo solucionarlo. No solamente lo reconoce ya, sino lo reconoce y actúa para ver cómo mejorarlo. Yo espero que muy pronto podamos ver solución, así como lo estamos viendo en la mayoría de las áreas del gobierno, especialmente en seguridad. Esperemos que pronto haya una respuesta y que haya mejoras en eso. Y yo creo que sí las va a haber porque hay voluntad, cosa que no había en los gobiernos anteriores, y sobre todo que además de voluntad se reconoce y se hace público eso. Entonces creo que va a haber cambios, solamente hay que esperar y apoyar entre todos y también exigirles a las autoridades locales y municipales. Alejandra, ¿qué le contestas a los compañeros de Morena? Gracias, Genaro. Mira, yo considero que el derecho de réplica se termina cuando se viola la ley y de una manera tan abierta e improvisada como lo han hecho. En el asesinato a periodistas es preocupante porque el presidente Andrés Manuel dice que casi siempre se detiene a los responsables de los asesinatos en México. Y hemos visto que no. De hecho, datos del gobierno federal dicen que el 90%, un poco más del 90% de estos asesinatos a periodistas no se quedan impunes, no se resuelven. Y hay que tener claro que también datos que dio la Secretaría de Gobernación dicen que desde que inició la administración hasta febrero del año actual hay un total de 54 homicidios a periodistas. Y en lo que va del año 2022, en estos 2 meses, han 5 asesinatos a periodistas, de los cuales de los 54 en total, solamente se han dictado sentencia a 5 de ellos. ¿Es preocupante? Sí. ¿Es alarmante? Claro. Hay que seguir, como dice la compañera, que el gobierno se ha preocupado por la seguridad no solo de los periodistas, sino de todos. Pero en este punto, claro, que son los periodistas, que es donde México sigue ocupando los primeros lugares, en donde es un peligro ejercer la profesión periodística, y más en casos cuando te especificas en crimen organizado o quieres involucrarte en temas del poder, en el tema político. Yo creo que hay que ser un poco sensibles, no hay que dejar al lado ni portarnos fríos. Yo creo que me sumo a las voces que estuvieron en el Congreso días anteriores de cada uno de los periodistas. Hay que exigir que se proteja, hay que exigir la libertad de expresión, porque también ese es un derecho que todos y todas los mexicanos merecemos. Y sin duda también quiero comentar, como decía el compañero, yo creo que también en el tema municipal, no solamente en el tema nacional, hay estudios que dicen que las principales agresiones vienen de servidores públicos en el tema municipal y del tema delictivo. Yo creo que hay que sensibilizarnos y hay que buscar maneras contundentes para dar la protección necesaria a los periodistas en México. Bien, y finalmente, Guillermo, ¿qué decir de este tema y qué le contestas también a los colegas de Morena y a la compañía del PRI? Mira, me parece, coincido totalmente en este sí con Daniel y con Alejandra. Es un tema, no es de solamente una persona, pero decían que se dedican a mentiras. Solamente para corregir el último tema que decía Cristina, los homicidios dolosos van al alza. Los primeros 30 meses de gobierno de Felipe Calderón hubo 30,000 homicidios dolosos. Los primeros 30 meses de Peña, 41,000. Y los primeros 30 meses de Andrés Manuel, 72,000 homicidios dolosos. Y estos no son datos míos, no son datos de Mexicanos contra la Corrupción, son datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de seguridad pública. Entonces, pues el mentiras, mentiras, mentiras creo que aplica para todos. No digamos que va mejor el asunto cuando hemos tenido los primeros 30 meses de la administración más sangrienta del México moderno. Y ahora, en el tema de los periodistas, sí me parece preocupante que el presidente use la mañanera, que nos guste o no, claro que la gente lo ve, claro que la gente lo escucha, claro que el presidente marca agenda, pues para poner a fiscalizarse a periodistas. También lo decía Cristina, ¿no? Que si no era dinero público lo de la casa del hijo de Andrés Manuel, no teníamos por qué meternos. Pues con los periodistas no son servidores públicos, no son funcionarios públicos, y también me parece que seguimos en esta, y perdón que diga este tema, en esta ridiculez de perder la legitimidad de las instituciones y del ataque a las instituciones que el presidente no controla, el mandar la carta que mandó al INAI pidiendo los datos de Loret de Mola. Digo, yo no sé si asesora muy mal al presidente, que espero que no, porque pues a mí me gustaría que le fuera bien, pero yo creo que él ya debería de saber que esas no son atribuciones del INAI. Entonces me parece que lo que pasó no es una persona, no es Loret, es un tema sistemático. Y creo que no lo digo yo, los compañeros periodistas se voltearon en conferencia de prensa de los senadores de Morena, les dieron la espalda en una conferencia de prensa, hicieron un pase de lista con lágrimas y que el video es desgarrador contra el presidente. En la Cámara de Diputados también se pusieron a gritarle a los diputados de Morena, y lo que más tristeza da es que el presidente deja el tema y vuelve a poner su agenda, que la derecha, que los conservadores que están en contra de él. O sea, creo que, como dice también Daniel, me gustaría que si hubiera autocrítica, me gustaría que hubiera reconocimiento del error, pero yo nunca he escuchado al presidente que reconozca que está fallando en este tema. No lo he escuchado. Entonces me gustaría que el presidente se manejara con más humildad y empatía en un tema que nos duele a todas y a todos los mexicanos. Bien, voló el tiempo, lo que también voy a una pausa, regresamos para el último de la noche con una ronda de conclusiones de las y los panelistas esta noche. No te vayas. Estamos de regreso en la Mesa Sin Filtro, ya para el último bloque de la noche, que va a ser de conclusiones en torno a estos temas de la violencia contra periodistas, la relación del presidente López Obrador con los medios y el tema, por supuesto, de la casa de Houston. Empiezo ahora contigo, Daniel. Tienes 1 minuto y medio para conclusiones. ¿Hacia dónde crees que va todo ese tema? ¿Cómo crees que debería solucionarse la violencia contra periodistas en México? O puedes usar tu 1 minuto y medio para el tema que desees. Perfecto. Yo creo que en primera, totalmente demostrado que no hay ningún conflicto de interés en la casa que rentó la esposa del hijo del presidente, demostrado a nivel nacional y también en Estados Unidos. También importante decir y volver a recalcar que eso fue posicionado y metido por gente como Claudio X, del PRI, PAN y PRD, y por familiares de Roberto Madrazo del PRI. Eso es una parte. También importante decir que es importante conocer dónde vienen los recursos de los periodistas, de los medios de comunicación, para saber por qué línea van, saber qué intereses defienden o qué intereses necesitan posicionar. También otro tema que creo que es importante, que claro que hay un problema en la violencia contra los periodistas, lo hay, se ha reconocido en la mañanera, el mismo Encinas lo ha reconocido y sobre todo ha intentado tomar cartas en el asunto. Entonces sí se ha reconocido y sí se ha autocrítica. Y creo que es importante eso, ¿no? O sea, conocer lo importante del ejercicio de la mañanera, que a pesar de que los compañeros intentan minimizarlo y hacerlo menos, es muy importante y es un ejercicio fundamental en la vida pública de México porque lo dice, responde preguntas y ojalá también las periodistas se sumen. A mí me gustaría ver a Loret de Mola yendo a preguntar, pero no creo que lo haga porque él solamente por medio de montajes. Y otra cosa que creo que es importante mencionar es lo que mencionó Saldívar respecto a la protección que hubo de Felipe Calderón con la familia de Margarita Zavala de la guardería ABC. Bien, voy ahora contigo, Alejandra, para conclusiones también, por favor, 1 minuto y medio porque se nos va el tiempo.
Gracias, Genaro. Bueno, recordemos que la Casa Gris no es el único escándalo. Esta administración ha tenido varios escándalos y no ha dado respuestas claras, como podemos ver a los padres de los niños con cáncer, al tema de la pandemia que vino a traer consecuencias económicas para los ciudadanos. O sea, no es el único, hay varios que yo creo que se tiene que trabajar, como bien decía mi compañero Guillermo, en dar soluciones y no solamente el presidente deslindarse de esas respuestas, en decir que es un complot, que son grupos conservadores, etcétera. Yo creo que por ahí podemos trabajar. Y en el tema de los periodistas, yo sí considero que el periodismo debe de estar protegido porque es la principal fuente para que la ciudadanía esté bien informada y se puedan tomar las mejores decisiones. Y también quiero dejar en claro que el periodismo tiene que ser libre y no tiene que tener mayor censura que la propia. Si no existe un periodismo libre, no existe un Estado democrático. Yo invito a todos a que nos sumemos, a que apoyemos y respaldemos a los periodistas. Y como bien decía, que los periodistas fueran los que pusieran públicos cuánto ganan, sus salarios, yo creo que esto yo sí se lo dejaría al gremio periodístico, que sean ellos que tomen la decisión y que mejoren la propuesta que mejor les correspondan para esta situación. Gracias, Genaro. A ti. Guillermo, conclusiones, por favor. Conclusiones, estamos ante un gobierno que su principal característica, aunque su discurso es el de la austeridad y la transparencia, me atrevería a decir más corrupto que el anterior. Tenemos la venta de ventiladores al hijo de Bartlett, tenemos las 20 casas o 30 casas de Bartlett, que aplica lo mismo para la familia de Irmeréndira Sandoval y un sinfín de escándalos de corrupción y opacidad que se han dado durante esta administración. ¿Qué pasa? Que llegamos a un punto de inflexión en donde la gente ya se dio cuenta, en donde la sociedad civil ya entendió que este presidente no es honesto, es corrupto, como tanto él como su familia, sus hermanos, su hijo. Entonces, a mí me da mucho gusto eso, que la gente haya abierto los ojos y ojalá que esto obligue a que haya más autocrítica dentro de la 4T y que esto obligue a que el combate para la corrupción no solo sea lo que diga mi dedito, sino que sea en verdad una estrategia organizada, con estructura y que podamos ver resultados. Creo que es lo que queremos todas y todos los mexicanos. En el tema de los periodistas, ojalá que esta autocrítica que hace mi compañero Daniel, que se la reconozco, llegue a Palacio Nacional. Ojalá veamos a un presidente humilde, a un presidente empático, reconociendo que estaban sufriendo mucho el gremio periodístico, de periodistas, y que deje de hacer un acoso selectivo en la máxima tribuna del país. A mí eso sí me parece que ya perdió la cabeza, en que dedique tiempo de nivel nacional, teniendo problemas de reactivación económica, de COVID, de seguridad en el país, a encasillarse como niño emberrinchado contra un periodista. Bien, y cierro contigo, por favor, y te pido, por favor, brevedad, Cristina, porque ya se nos acabó el tiempo. Sí, de acuerdo. Yo me quedaría con que efectivamente quedamos a la espera de si no hay más dentro del tema de la casa. Hasta el momento, pues no lo hay. Considero que sí es muy importante ejercicios como el de la mañanera, que debería de haber más, que deberían de ser más los gobernantes que se pongan a contrastar lo que ellos están diciendo con periodistas, pero también con la gente en general. Creo que tenemos que tenerle más respeto a la veracidad. Creo que vivimos en un país que está en un proceso de transición y que ese proceso va a llevar tiempo, entonces que hay que entenderlo, pero que no hay que dejar de enfrentar los problemas. Considero que espacios como este son muy enriquecedores, que podemos saber qué están pensando las demás personas, y me llama mucho la atención que hagan tanta referencia a la libertad de expresión, porque toman el juego de la libertad de expresión, o toman, perdón, la expresión como para justificar que pueden mentir, que pueden lanzar discursos de odio, que pueden decir lo que les dé cualquier. La libertad de expresión tiene que tener, así como la ética periodística, un grado de responsabilidad que tenemos que tener todas y todos. Yo creo que en ese aspecto el gobierno federal sí está haciendo un excelente trabajo. Agradezco la invitación y ojalá podamos seguir reproduciendo este tipo de dinámicas. Muchas gracias. Al contrario, yo les agradezco a ustedes que me hayan acompañado esta noche. Se fue el tiempo volando. Hoy el programa estuvo corto, hay demasiados cortos comerciales. Gracias a las 4, gracias a los 4. Les recordamos que hay que seguirnos cuidando, seguir usando cubrebocas porque la pandemia no se ha terminado, vacunarnos en cuanto sea posible, mantener la sana distancia, y escríbenos en la cuenta de @sinfiltrotv en Twitter. Sugiere temas, escríbenos en la página de Facebook también. Sugiérete para estar en la mesa universitaria. Nos vemos el próximo domingo. Soy Genaro Lozano. Bonito inicio de semana.